Bueno, pues muchísimas gracias al CEU y al Instituto de la Familia por invitarme. Gracias, Carmen, por tus generosas y cariñosas palabras. Me siento como en casa aquí en el CEU, o sea que voy a estar como en casa, en zapatillas. Así que vamos a por este tema, que es un tema apasionante y que realmente pues está muy en boga, ¿no? O sea, el hombre español es una especie en extinción. Iba a llamar así la charla, pero me parecía demasiado ya, entonces la puse ahí, ¿no? Con esta historia. Pero es verdad que el hombre, evidentemente, somos la mitad de la población, es complicado extinguirnos, pero sí lo que representa la masculinidad, y la masculinidad en plenitud vivida en la paternidad, ¿no? La plenitud de la masculinidad es la paternidad, ¿no? Es en el camino de la vida. La paternidad representa para el hombre la plenitud de su experiencia masculina. Entonces es verdad que esto es lo que está un poco en tela de juicio. Los elementos básicos que guiaban la manera de ser hombre y el ejercicio de la paternidad igual ya no son buenos, no son buenos, ¿no? Estamos en un entorno cultural donde desde mayo del 68, una de las propuestas fundamentales de mayo del 68, entre otras, fue abolir un poco, ¿no? esta figura del padre. Bien, del hombre no podemos prescindir, sobre todo si la mujer quiere liberarse sexualmente, necesita de hombres que estén salidos, bien, porque esto es importante, claro. Resulta que una de las cosas fundamentales de mayo del 68 era la liberación sexual de la mujer. La liberación sexual de la mujer requiere de hombres que también estén liberados sexualmente, o sea, que no tengan ningún tipo de restricción, porque un buen hombre no hace lo que le da la gana con su sexualidad, con lo que, bueno, la idea no es tanto eliminar al hombre, pero sí lo que representa su masculinidad y, por lo tanto, lo que representa la paternidad, ¿no? Y es verdad que esto llega hasta el punto de que en el día de hoy, fijaros, esto que pongo aquí, ¿no? En la ley el último Real Decreto de la ampliación del permiso de paternidad, que recogía todas las supuestos, ¿no? De custodias compartidas, custodias tal, la palabra padre desaparece del Real Decreto. Ya no aparece padre, aparece el progenitor distinto a la madre, ¿no? Ya no es, bueno, pues la madre estará con el niño, el padre estará con el niño, no, desaparece la palabra padre, ¿no? En el lenguaje la palabra padre ni siquiera está presente, y la manipulación del lenguaje es una de las vías fundamentales para hacer desaparecer, ¿no? También todo esto, ¿no? El caso es que estamos en un entorno cultural y social donde el hombre aparece casi siempre como un patán, ¿no? Nos fijamos en muchas series o en muchas películas, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que el hombre... ¿Habéis visto Barbie? La película de Barbie. Barbie, pues bueno, pues tiene su cosa, ¿no? Está Margot Robbie, que es una actriz con la como pino y un bellezón. Está Ryan Gosling, que a mí personalmente me gusta mucho como actor. La película es muy atractiva y de hecho quiere presentar una feminidad 2.0, ¿no? Es curioso porque la película empieza, ¿no? Si la habéis visto, alguien no la ha visto, voy a hacer spoiler, o sea que no pasa nada, no la vas a ver de todas maneras, ¿no? Es interesante, ¿eh? La película empieza copiando, ¿no? a 2001, Odisea en el espacio. ¿Os acordáis que en aquella película aparecían unos simios jugando con unos huesos, ¿no? Y entonces aparecía el monolito que representaba un salto evolutivo en la historia de la humanidad. Se suponía que pasábamos de ser simios rompiendo huesos a ser homo sapiens, ¿no? Pues la película de Barbie empieza igual, pero en vez de simios jugando con huesos, aparecen niñas pequeñas jugando con bebés, ¿no? Como si el ejercicio de la feminidad estuviera reducido a la maternidad, ¿no? Y tanto la niña jugando con sus bebés y de repente aparece allí no un monolito sino Barbie. Y entonces las niñas abandonan la maternidad, abandonan a los bebés para jugar con la feminidad, ¿no? Pues en la película de Barbie, que ha sido de las películas más vistas y más premiadas incluso, ¿no? El año pasado, los hombres que aparecen o son todos idiotas o imbéciles, no puedes elegir. O sea, o son abiertamente malos o abiertamente tontos. No hay un hombre bueno en la película. Los Kent que aparecen son todos tontos. Tontos. Y además hay momentos en la película donde los Kent, pues hombre, quieren un poco, ¿no? Oye, ya está bien, estamos aquí bajo el yugo de Barbie, ¿no? Que no me deja hacer nada. Entonces, oye, vamos a ser Kent hombres, ¿no? Y resulta que su manera de ejercer la masculinidad es absolutamente pueril y tóxica, ¿no? Como que de alguna manera, si tú quieres ser hombre, macho, lo único que puedes hacer es ser un animal. Esto es lo que hay. Esto viene de lejos. Los Serrano, está ahí, ve la foto de Los Serrano, que es una serie bastante antigua. A alguno nos sonará. Mi hija de 16 años la ha visto recientemente. Hubo un revival de Los Serrano hace poco, ¿no? En Los Serrano,
casi todas las mujeres son fantásticas y maravillosas, inteligentes, capaces, afectivas, comunicativas, ¿no? Y los hombres, pues eso, pues está el fiti y... o sea, eran unos garruletes tremendos, ¿no? O sea, es verdad que se presenta, ¿no?, al hombre casi siempre como alguien, bueno, pues perturbador de la paz familiar, ¿no? Y la realidad es que cada vez nos encontramos con más familias donde el padre no está presente. En los países del norte de Europa, cada vez con más frecuencia, son madres que no tienen pareja, bueno, mujeres que no tienen pareja, que quieren ser madres, y entonces pues son madres, ¿no? Y todas las legislaciones permiten esto, es decir, cualquier mujer puede ser madre. Los hombres no tenemos tan fácil, ¿no? Necesitamos de una mujer, aunque sea a través de un vientre de alquiler, ¿no? Y esto no en todos los países está permitido ni legalizado, ¿no? Sin embargo, cualquier mujer en cualquier país puede hacer esto. Pero no solamente por esta realidad, que es el tipo de familia que más está creciendo en el norte de Europa, sino que en Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 4 niños está creciendo en una familia donde no hay un padre presente. Donde no hay un padre presente. Y lo que sí sabemos, como esto ya viene de lejos, ¿no?, lo que sí sabemos es lo que pasa cuando el padre está presente y lo que pasa cuando el padre no está presente, ¿no? Cuando el padre está presente, pasan cosas buenas en la vida de los hijos. Padre presente que ejerce como padre, que está presente, que es cercano, que cuida de sus hijos, que cuida de su mujer. Cuando esto sucede, pues pasan todas estas cosas. No me voy a extender porque imagino que María luego os hablará un poquito más sobre este tema, pero los niños, al crecer en un clima donde hay un padre, una madre, una figura masculina, una figura femenina, un afecto, unos límites, ¿no?, pues se desarrollan razonablemente bien, si es que hace falta para desarrollarse un clima afectivo, una estabilidad, ¿no?, y figuras masculinas y femeninas sobre las cuales establecer mi propia identidad. Y entonces, pues académicamente las cosas me van bien, no hago demasiadas burradas, no me inicio en la vida sexual de manera precoz, no tengo conductas disruptivas en el aula ni fuera de ella, no desarrollo muchos trastornos psicopatológicos, porque en contraste también sabemos lo que pasa cuando el padre no está presente. Y cuando el padre no está presente, pues pasan muchas de estas cosas, ¿no? En el 63% de los suicidios hay una familia donde no estaba el padre, por ejemplo. Ahora que está esto tan, desgraciadamente, tan de moda, ¿no?, cuando la primera causa de muerte en adolescentes y en jóvenes es el suicidio, ya no los accidentes, sino el suicidio, resulta que en un 63% de los casos no había un padre presente, ¿no? En el 90% de los niños que se van de casa, que huyen de casa, son familias donde no hay un padre, ¿no? El 85% de los que tienen desórdenes de conducta vienen de familias donde no hay un padre. Bueno, pues etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabemos. Hay estudios epidemiológicos suficientemente grandes con muchísima población que certifican estos datos, ¿no? Alguno dirá, bueno, pues Tasio, esto pasa cuando no hay padre o cuando no hay madre. Pues sí, no. Sí, no, es decir, que efectivamente cuando en una familia no hay madre también pasan cosas, pero fundamentalmente lo que pasa cuando no hay una madre tiene más que ver con trastornos depresivos en los hijos y con problemas en el desarrollo de la autoestima. Pero no hay tantos problemas de conducta, no hay tantos problemas de adicción, no hay tantos problemas de sexualidad. Lo que hay cuando la madre no está es esto, más tasas de depresión y algunos trastornos de ansiedad, aunque aquí las diferencias, depende de los estudios, no son estadísticamente significativas, y sobre todo también mayores problemas de autoestima. ¿Bien? No es igual que falte el padre que falte la madre. ¿Bien? Bueno, dicho esto, que luego María nos hablará sobre esto mucho mejor lo que lo hago yo, ¿no? Sí que quiero centrarme en la ponencia de hoy bueno, vamos a entender cómo un niño desarrolla su masculinidad o desarrolla su feminidad. ¿Bien? Esta es la clave, entender psicológicamente cómo esto funciona. Tenemos que entender una cosa, es decir, no hay atributos que sean exclusivamente masculinos y femeninos. Es muy fácil decir, las mujeres son comunicativas, los hombres son operativos. Bueno, tenemos hombres mucho más comunicativos que muchas mujeres, tenemos mujeres tremendamente más operativas que muchos hombres. Es decir, no hay ningún atributo que sea exclusivamente masculino o exclusivamente femenino. Es verdad que hay tendencias, es verdad que vamos a encontrar que hay una mayor tendencia a comportarse de una manera que de otra. No podemos negar, ¿no?, que las mujeres en general, ¿no?, tenéis más habilidades comunicativas de las que tenemos los hombres. Y esto en todos los estudios que hay, en todos los análisis que se hacen, es así. Una niña con 2 años tiene un vocabulario que no tiene un niño de 2 años. Y esto no es cultural. A los niños los hablamos igual, sean niños o niñas. Y el desarrollo del lenguaje se da antes en la mujer que en el hombre.
¿no? Y el número de palabras que una mujer utiliza por día es mucho más amplio que el número de palabras que un hombre utiliza por día. Nuestra necesidad comunicativa es distinta, ¿bien? Pero esto no quiere decir que la comunicación sea exclusiva a las mujeres. Y nosotros ahí seamos... No, o sea, quiero decirte que algunos sí, hay veces que... Pero en general no es así, ¿no? Y hay mujeres que no hablan nunca. Yo tengo una hija, mi hija pequeña no habla. Y cuando habla no para, pero ¿cómo estás? Bien. Le pregunto a la mediana, ¿cómo estás? Para, que tengo que ya hay que... Bueno. Entonces, es verdad que ambos tenemos la misma naturaleza humana, pero la presentamos de una manera distinta, ¿no? Y es verdad que no es fácil determinar con exactitud, ¿no?, qué es propiamente masculino y qué es propiamente femenino. Evidentemente, hay estereotipos, ¿no? Hay roles que a veces se presentan como muy marcados, pero no son propiamente masculinos o femeninos. Pero es evidente que hombres y mujeres percibimos la realidad, analizamos la realidad y expresamos la realidad de maneras distintas, ¿no? Y esto tiene un fundamento en una cuestión muy sencilla, que es nuestra biología. Y a partir de ahí viene todo lo demás, ¿no? Entonces, a la hora de entender cómo un niño, una niña realizan su desarrollo psicosexual y adquieren su identidad masculina y femenina, hay 4 tipos de teorías distintas, ¿no? Que se basan un poco en esta distinción, ¿no? Hasta hace no demasiado tiempo, hasta antes de los años 50, el siglo pasado, no había diferencia entre sexo y género. Tú has nacido hombre, eres hombre, te comportas como un hombre y ya está. Tu sexo es femenino, eres mujer, te comportas como mujer, ya está, ¿no? A partir, efectivamente, de mayo del 68 y luego con posterioridad en los años 70, los años 80, empezó a establecerse esta distinción entre sexo y género. De tal manera que el sexo se considera como un mero accidente biológico. Bueno, de alguna manera uno tiene que nacer con una cosa o con la otra, ¿bien? Pero que luego, a nivel de género, a nivel de rol, tú te expreses como hombre o como mujer, es una pura construcción, ¿bien? Y ya está, pues, es un mero accidente. A ti al nacer te asignan un sexo, esto es una palabra muy graciosa, lo de sexo asignado al nacer, ahora esto viene en muchos estudios. Sexo asignado al nacer, como si fuera una asignación al nacer. O sea, llega el médico y dice, a ver, pues voy a asignarte un sexo. No, mira, ha nacido varón, ha nacido hembra. Pero bueno, esto no deja de ser pues una condición de nuestra herencia mamífera, ¿no? Somos mamíferos, pues bueno, tenemos que ser hombre o mujer, pero que luego tú vivas como hombre o mujer es una pura construcción. Te van a educar como niño o como niña. Y esto podría cambiar. De hecho, hay algunos estudios, ¿no?, que en su día se hicieron. El doctor Money, por ejemplo, era un convencido de esto, ¿no? No sé si conocéis la historia del doctor Money. Este era un tipo que trabajaba ¿en qué hospital era este famoso? Bueno, este trabajaba mucho con niños hermafroditas, ¿no? Era psicólogo. Y entonces él estaba convencido de que el rol, el género, se podía hacer como quisieran. Y de repente le llegó un caso fantástico. 2 gemelos, de repente judíos, ¿no? En el momento de la circuncisión, a uno de los gemelos, con el bisturí eléctrico que se utilizó, pues aquello no sé qué hicieron, el caso es que le destruyeron su aparato genital. Los padres estaban tremendamente angustiados, no sabían qué hacer, oyeron de este doctor Money, entonces fueron con el doctor Money, y entonces el doctor dijo, no se preocupen, lo que vamos a hacer es amputarle todos sus genitales, crearle una vagina artificial y ustedes lo van a educar como mujer, desde ya. El niño tiene meses, con lo que desde muy pequeñito van a educarle como mujer. Y vamos a hacer un programa cognitivo-conductual para que ustedes refuercen ese niño todas las conductas femeninas y castiguen todas las masculinas, ¿no? Y tenemos a 2 gemelos, dotación genética exactamente igual, los 2 varones, a uno le vamos a disfrazar de mujer a través de los vestidos, ¿no?, y su propia genitalidad, y vamos a educarlos distintos, y vamos a ver que efectivamente uno se desarrollará como hombre y otro como mujer. El caso es que él fue reportando, ¿no?, durante años el resultado de su experimento social y decía que era maravilloso, que ciertamente uno se desarrollaba perfectamente como un niño y la otra perfectamente como una niña. Y él iba publicando estos artículos que tuvieron muchísima difusión. El caso es que la realidad era bien distinta, ¿no? Este niño, ahora niña, experimentaba muchísima angustia con su feminidad, ¿no? En los propios experimentos el doctor Money hacía auténticas burradas, ¿no? Luego el hombre fue desacreditado, se supo todo esto con posterioridad, pero les obligaba a simular actos sexuales entre hermanos para reforzar esto. Unas cosas les tenía ahí, bueno. El caso es que esta niña no quería ser niña, quería jugar a cosas de
de niños, ¿no? Y los padres la castigaban cuando hacían... Bueno, fue una historia, el caso es que a los 16 años, a los 14 años, el que ya no podía más con esto, ya le dijeron, mira, la realidad es esta, cariño, la realidad es que pasó esto de pequeño, intentamos hacer esto por tu bien, tal, él ya pues ahí se dio cuenta de que no era una mujer, se sintió mejor, ya empezó a comportarse de nuevo como hombre, volvió a tener intervenciones quirúrgicas para intentar recuperar, ¿no? Aquello fue un desastre. Este hombre terminó suicidándose, se suicidó su hermano gemelo y se suicidó su padre. Sin embargo, las publicaciones del Dr. Money fueron tomadas como una auténtica evidencia de que la construcción era el elemento esencial de la masculinidad o la feminidad. Luego todo esto se destapó, se supo, pero yo cuando estudié en la universidad, en los años 90, a mí me contaron todo esto como si fuera palabra de Dios. Igual que los estudios de Kinsey acerca de la sexualidad humana, que luego se demostraron que eran completamente falsos, yo los estudié. Toda una comunidad de científicos, de universitarios, que hemos estudiado esto como si fuera fantástico, pero os decía, la clave está en esa interrelación entre lo que somos, ¿no? Entre nuestra biología y la educación que recibimos. Y por eso os decía que hay 4 teorías básicas a la hora de entender cómo nos desarrollamos como hombres, como mujeres, ¿no? Las 4 son complementarias, cada una pone el énfasis en algún aspecto o en otro. Las primeras teorías son las teorías biológicas. Estas teorías biológicas se formularon a principios del siglo XX, que decían que fundamentalmente el ser humano, el hombre y la mujer nacen distintos y sus cerebros son diferentes. El proceso de diferenciación sexual, que se produce cuando vemos un feto a las 8 semanas y miramos su entrepierna a las 8 semanas de gestación, allí no vemos nada, vemos un puntito y una raya. A partir de las 8 semanas de gestación, el feto varón empieza a liberar testosterona y el feto de la mujer empieza a liberar hormonas propiamente femeninas, estrógenos y progesterona. Esa diferencia en las hormonas que se producen va a generar la diferenciación sexual, es decir, que la mujer desarrolla su aparato genital ya en el vientre materno y el hombre el suyo, pero esa influencia hormonal no solamente afecta a los caracteres sexuales, sino que afecta también a la arquitectura cerebral. Los cerebros de hombres y mujeres son distintos, son diferentes. Estas teorías fueron descartadas en la segunda mitad del siglo XX por toda esta corriente que os digo, y han vuelto ahora a rebrotar con mucha fuerza debido a las técnicas que tenemos ahora a través de las cuales podemos ver cómo funciona el cerebro. Y efectivamente se ve que el cerebro de hombres y mujeres es distinto. Hay áreas del cerebro que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo calloso, que es la estructura cerebral que une los 2 hemisferios, que conecta los 2 hemisferios, está mucho más nutrido en las mujeres que en los hombres. Vuestros 2 hemisferios se conectan más que los nuestros. Nosotros tenemos quizá menos capacidad para comunicar la parte racional, la parte emotiva. Vosotros lo tenéis más comunicado, ¿no? Esto nos lleva a un estereotipo muy típico, ¿no? De que las mujeres tenéis todo en la cabeza, ¿no? Tenéis lo afectivo, lo relacional, que comunicáis todo, ¿no? Y que los hombres podemos separar más las cosas. Es decir, yo he tenido una bronca en el trabajo, pero llego a casa y ya está. O estoy mal con un niño, pero estoy bien contigo, ¿no? Mientras que una mujer quizá no puede hacer esto de una manera tan clara. Bueno, ¿hay una parte genética en esto? ¿Hay una parte biológica, anatómica en esto? Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. Es verdad que también hay mucho cultural, lo veremos luego, y educativo. También hay diferencias, por ejemplo, en las estructuras del sistema límbico. El sistema límbico, que está en el centro del cerebro, es el sistema que rige y regula la expresión emocional y la reacción emocional. Y efectivamente hay estructuras que son distintas, hay estructuras que son diferentes en la gestión del lenguaje, en la percepción del lenguaje, en la elaboración del lenguaje, en el manejo de los espacios. Bien. Hay muchos autores que dicen que, bueno, a ver, estos estudios, en la medida en que se hacen en población adulta, no sabemos si es relación causa-efecto o al revés. Si esa niña ha sido educada en comunicarse más porque se le promueve a través de la educación que se comunique más, claro, su cerebro va a ser distinto. Bueno, lo cierto es que estas diferencias ya se ven en cerebros de niños pequeños, ¿no? Hace tiempo leí un estudio, la mar de divertido, donde se cogía a niños que tenían independencia motora, o sea, creo que eran de 12 a 14 meses, ya gateaban o andaban, ¿no? Pero que estaban todavía en esa elaboración del apego con respecto a la madre, ¿no? Entonces se les colocaba a la madre en un sofá en un extremo de la sala, allí puesta con su niño, y en el otro extremo de la sala
había un montón de juguetes tremendamente llamativos para el niño. De tal manera que si el niño quería jugar con los juguetes, tenía que separarse de la madre. Entonces el niño se iba yendo, ¿no? Así como mirando para atrás, ¿no? Bueno, como fuera, y ya cogía los juguetes, ¿no? Los juguetes no se los podía llevar de ahí, no podían, estaban atados, ¿no? Y el niño jugaba, miraba a la madre, tal, y de repente, sin que el niño se diera cuenta, se ponía un cristal en mitad de la sala. De tal manera que el niño no podía regresar donde estaba la madre. Entonces cuando se daba cuenta, reaccionaba. Y era tremendamente curioso la diferencia de reacción entre hombres, entre niños y niñas. ¿Qué creéis que hacían las niñas cuando veían ya que no podían volver donde estaba la madre? ¿Qué hacían mayoritariamente las niñas? Llorar. Lloraban, se sentaban y lloraban. Era terrible no poder volver donde estaba tu madre. Evidentemente lloraban, ¿no? Los niños también lloraban. Pero además de llorar, ¿qué hacían mayoritariamente los niños durante un buen rato? Golpeaban el cristal, intentaban derribarlo. Claro. Y claro, esto no es educativo. Esto no es que la han educado de manera distinta. Mire, que tiene 12 meses. Que la influencia de la educación hasta ese punto, no sé si puede justificar este comportamiento que es tan diferente, ¿no? Os decía, el desarrollo lingüístico, ¿no? Hay muchas diferencias que se pueden entender en base a estas diferencias neuroanatómicas, ¿no? Porque nuestra arquitectura cerebral es distinta, es diferente, ¿no? Ya no os digo nada con respecto, por ejemplo, al juego hormonal que afecta a todo nuestro cuerpo, ¿no? Ayer con mis estudiantes de enfermería, de primera enfermería, les explicaba un poquito el ciclo femenino y las hormonas que había en juego, ¿no? Algunas de ellas, no todas, las 4 más importantes, ¿no? Y se me quedaban así mirando y me decían, ¿y los hombres qué tenéis? Claro, y estaba allí, la LH, la FSH, la progesterona, los estrógenos, y entonces sube uno, baja otro cuando ovula, entonces el cuerpo lúteo, tal. Y me dice una, ¿y los hombres? Digo, testosterona. O sea, tenemos también otras cosas, pero testosterona, somos así como, ¿sabes? Estables, claro. Y esto no podemos pretender que afecte solamente a la menstruación. Evidentemente, en un juego hormonal que está distribuido en ciclos estables, autorregulados, con feedback mutuo, donde intervienen un montón de historias. Bueno. El segundo tipo de teorías, ¿no? Nos dice que, es la teoría antropológica, nos dice que también todo esto se entiende por una cuestión que tiene que ver con la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Darwin ya sabéis que dice que desarrollamos aquellas estrategias, las especies desarrollan aquellas estrategias que son más efectivas de cara a la perpetuación de la especie y la supervivencia del individuo, ¿no? Si queremos entender por qué las jirafas tienen un cuello largo, pues nos iríamos a hace miles de años, millones de años, y veríamos una jirafa de cuello corto, ¿no? Pero de repente su prima, había una jirafa con un cuello más alto. Bueno, salió un cuello más alto, salió una vértebra más o la vértebra más grande, no sabemos por qué. Vino una gran hambruna y entonces esa jirafa de cuello más alto sobrevivió. ¿Por qué? Porque pudo llegar a las hojas a las que las demás no llegaban, ¿no? El caso es que como esto se repitió durante cientos de miles de años, resulta que las jirafas descubrieron no, pero vamos, que aquellas que tenían el cuello más alto se garantizaban alimento que otras especies no podían tener. Cuando llegaban la época de sequías en el Serengeti, las jirafas comen hojas a las que el resto de animales no pueden llegar, ¿no? Y entendemos que ese cuello alto es una evolución. Bueno, pues venimos de los primates, ¿no? Tenemos una diferente configuración física. Y esto ha hecho que las tareas que se han asignado a los hombres y a las mujeres a lo largo de la evolución haya sido distinta. Las mujeres, evidentemente, tenéis menos musculatura y además os quedáis embarazadas y tenéis hijos. Y los hombres, pues tenemos más musculatura y hasta hace poco en la historia de la humanidad no nos hemos quedado nunca embarazados, ¿vale? No, tampoco pasa ahora, ¿no? Dice, un hombre se queda embarazado. Mentira, es una mujer que es hombre, pero bueno, en todo caso, parece que todavía esto no nos da. Tenemos tripa, pero no estamos embarazados. Bien. Entonces, ¿qué tareas han hecho los hombres a lo largo de toda la historia de la humanidad? Pues básicamente se han encargado de la caza, de la defensa y del ataque. Luego había más cosas también, pues oye, había que arreglar la cisterna, había que poner la bombilla, todas estas cosas, pero durante toda la historia de la humanidad, el hombre se ha dedicado a cazar y se ha dedicado a guerrear. Esto es que ha sido así hasta hace un siglo en la historia de la humanidad. O sea, en España hasta el año 39 esto ha sido así. Cualquier hombre se dedicaba a cazar, a obtener alimentos y recursos para su familia
y se dedicaba a guerrear, a defenderse de ataques de otros o atacar a otros. Era la única manera de proveer sustento a su familia, a su mujer, a sus hijos y a su tribu o a su... ¿no? Entonces, cuando uno se va a cazar todos los días y tiene que obtener corzos, conejos o lo que sea, y tiene que defender a su familia de ataques de los vikingos, ¿qué actitudes son las que se han promovido esencialmente en el hombre? Si tú vas a cazar, ¿puedes hablar mucho? Que los corzos se van. O sea, tú cuando vas a cazar no te comunicas, o sea, te comunicas de una manera muy operativa. El objetivo es que cacemos un mamut, que cacemos un corzo. Y cuando vas por el bosque la comunicación es tremendamente... Y vas allí y fenomenal, ¿no? Y cuando estás en la guerra, que esto es que parece que... Pero es que esto ha pasado hasta hace nada. Cuando estás en la guerra, puedes ser muy empático. O sea, te imaginas que viene un vikingo con un hacha hacia ti y tú empiezas a pensar, hombre, pobrecito, tendrá también mujer e hijos, ¿no? A ver, yo qué sé, si le parte una pierna, igual el hombre no puede luego remar en el barco, qué sé yo, ¿no? O sea, que, pues mientras has pensado esto te has metido 3 hachazos y luego después de ti va por tu mujer y por tus hijas. O sea, evidentemente hay estrategias de comunicación, necesidades de ser operativo y funcionales que se han promovido en los hombres a lo largo de cientos de miles de millones de años. Y la mujer, que esencialmente se ha dedicado a la crianza y educación de los hijos, porque era lo que había, ¿qué comportamientos típicamente se han promovido en la mujer? Tú cuando cuidas a un niño tienes que ser afectiva o poco afectiva. Pues más afectiva. Cuando tienes que educar a un niño en normas sociales y en lo que tiene que hacer, tienes que ser comunicativo o poco comunicativo. Pues comunicativo. Tú cuando vas a recoger bayas, porque las bayas, ¿no? Vas ahí a recoger frutas silvestres, ¿puedes hablar? Pues evidentemente, claro que puedes hablar, no hay ningún problema. Las bayas no salen corriendo, los corzos sí. Y hay comportamientos que se han promovido o no se han promovido en hombres o mujeres dependiendo de las tareas a las que clásicamente hemos estado asignados a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que se nos olvida. Nos da la sensación de que esto ya no es necesario. Pues evidentemente igual no es necesario. Yo a cazar no he ido en mi vida. O sea, no, y a la guerra tampoco, gracias a Dios. Pero claro, en la historia de la humanidad, si el hombre apareció en la faz de la Tierra en este momento y estamos aquí, pues resulta que Jesucristo vino aquí y desde que apareció Simón de Beauvoir hasta el día de hoy no es ni el canto de esta mesa. Claro, es que evolutivamente seguimos, en cierta medida, con unos arquetipos y también estructuras cerebrales, porque todo esto constantemente genera estructuras cerebrales que siguen siendo hereditarias de esto. Evidentemente estamos en un entorno social y cultural donde quizá algunas de las cosas que hacíamos antes ya no hacen falta. Igual resulta que ahora podemos aprender los hombres a ser más comunicativos. Bien, claro, evidentemente. Y a lo mejor podemos aprender, ¿no? Y se puede promocionar en los hombres de manera educativa que sean más empáticos. Evidentemente. Porque, bueno, pues hace falta la empatía en las nuevas necesidades que tenemos. Pero como especie estamos iniciando un camino tan recién que es imposible, ¿no? Que realmente esto haya generado todavía eso, arquetipos, ¿no? Típicos. Luego está la teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social dice que efectivamente padres y educadores educan de manera distinta a niños y a niñas. Bien, esto ha sido cierto, esto es así, es verdad, se han reforzado comportamientos masculinos y comportamientos femeninos, que además sabemos también ya que eran antropológicamente válidos. O sea, si es que si yo estoy educando a un niño de 14 años que tiene que ir a la guerra en breve, le tendré que educar en determinados comportamientos, tendré que educar en él la obediencia, la agresividad, ¿por qué? Porque de eso depende su supervivencia, la supervivencia de su escuadrón, de su decuria o de su legión y por lo tanto la supervivencia de nuestro imperio, de nuestra nación o de nuestro pueblo. Entonces, claro, yo tengo que promover en este niño que sea agresivo, que sea poco empático, que no discuta, que sea obediente, que cumpla órdenes, que acate, que sea operativo. Mientras que yo me tengo que asegurar, en cierta medida, que las mujeres son capaces de sacar adelante nuevos miembros de la sociedad que se adapten a las normas sociales
Y efectivamente, esto ha pasado durante toda la historia de la humanidad, claro, porque esto era adaptativo en términos antropológicos. A día de hoy, ¿qué nos encontramos? ¿No? Los estudios recientes. Nos encontramos que ya no hay tanta diferencia, ya no se educa tan distinto a niños y a niñas. Hay algunos estudios que dicen que somos más los padres los que educamos más diferente a niños y a niñas, pero las madres tienden a dar en Occidente una educación bastante igualitaria a niños y a niñas, ¿no? Hay un estudio muy gracioso que habla de conductas en la mesa, ¿no? De conductas donde educan a los hijos a comportarse en la mesa. Dice que las madres son igual de estrictas y normativas con niños o niñas, pero que los padres son más laxos con los niños y con las niñas. Y cuenta varios casos donde los padres permiten que sus hijos se tiren eructos y pedos en la mesa sin que sea sin que lo reprendan mucho, pero cuando la niña hacía lo mismo, entonces sí que se cabreaban bastante. Hay una educación diferente. La niña se tiraba un eructo en la mesa y el padre era como, una dama no hace eso. El niño hacía lo mismo y decía, qué bestia eres, cariño. Igual con los gases, ¿no? Pues se tira un pedete a una niña y es como, ay, una señorita no hace eso. Y lo hace un niño y es como, macho, te vas a reventar, ¿eh? Bueno, sí. Pero vamos, era un estudio con una población muy pequeñita, más coreano el estudio, una cosa graciosa. Los coreanos también se tiran pedos. Esa fue la conclusión del estudio. Bueno, y las coreanas. Bueno, el caso es que efectivamente todavía hay entornos sociales y culturales donde se educa de manera distinta a hombres que a mujeres. Y es verdad que socialmente esto sigue pasando en determinadas áreas, algunas específicamente relacionadas con la educación afectivo-sexual, por ejemplo, ¿no? A día de hoy, una adolescente que en un fin de semana se líe con 3 chicos es un poquito fresca. Es valorada por hombres y por mujeres como un poquito fresca, ¿vale? Mientras que un adolescente que en un fin de semana se líe con 3 muchachas es un campeón. ¡Qué tío más grande! ¡Madre mía! ¡Qué artistazo!, ¿no? Bueno, esto es un poco exagerado, pero no deja de ser cierto que se valoran los mismos comportamientos de una manera en un sexo y de otra manera en otro sexo. Como si de alguna manera fuera bueno para unos y no tan bueno para otros, ¿no? Es verdad que estas diferencias están tendiendo a desaparecer y todavía tienen que mejorarse muchas de ellas. La educación, por ejemplo, en los programas educativos hay muchísima tendencia a esto, ¿no? A que no voy a educar distinto. De hecho, hay muchos planes, ¿no?, donde hay un juego dirigido, donde en el aula hay juego dirigido, ¿no? Se intenta limitar el juego libre y que haya juego dirigido para que el juego es una herramienta esencial, ¿no?, en el proceso educativo y emocional, y entonces se promueve que se adquieran determinados valores, ¿no?, a través del juego que a lo mejor los niños no elegirían, ¿no? Un juego colaborativo, cooperativo, donde las emociones forman parte del juego, un niño no suele elegirlo de manera espontánea, ¿no? Entonces se hace juego dirigido para que el niño pueda desarrollar esas competencias mediante el juego, ¿no? Es verdad que aquí todavía hay mucho que trabajar para obtener sistemas más igualitarios, pero lo cierto es que es verdad que se educa de manera distinta a hombres que a mujeres en muchas ocasiones. Insisto, esto se ha hecho en el pasado, se sigue haciendo en el presente y tiene una razón. O sea, que esto no es malo. O sea, es que era necesario para la supervivencia de la especie. Porque además, estos sistemas educativos se han visto antropológicamente que han sido universales. Es decir, no es que haya pasado en Occidente. Es que tú te vas a una tribu de Sioux antes de que llegaran ahí los norteamericanos o los españoles, ¿no? Y resulta que los Sioux hacían lo mismo. Y te vas a una tribu del Amazonas y hacían lo mismo. Y te vas a una tribu de la Polinesia y hacían lo mismo. Es decir, los hombres eran educados casi siempre en los mismos valores y las mujeres en los mismos valores diferenciales. ¿Por qué? Porque en todas las culturas era adaptativo. Es que eso servía, era útil, ¿no? Estamos en un cambio muy grande en los últimos 50, 100 años y tenemos que adaptarnos a esto. Bueno, pues estamos en ello. Y las últimas teorías, que estas son muy interesantes, son las teorías del desarrollo cognitivo, donde aquí el papel central ya no lo juegan los educadores, ¿no?, sino que lo juegan los propios niños. Un niño, conforme va creciendo, lo que quiere fundamentalmente es, entre otras cosas, tener una identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Necesitamos desarrollar una identidad.
una de las primeras identidades que nos dan es la identidad masculina o femenina. ¿Eres niño o eres niña? Bien, esto es importante porque no podemos privar al niño de esto. O sea, el otro, hacía tiempo leía una entrevista que le hacían a una modelo, actriz, influencer, Emily Ratajkowski, que si no la conocéis, pues no os perdéis nada, que decía básicamente que le preguntaba, estaba embarazada, ¿no? Y entonces le preguntaba a la entrevistadora en toda su inocencia, Emily, ¿y ya sabes si es niño o niña? Y Emily respondía, no le pongas ya una etiqueta a mi hija, porque ella, lo que sea, decidirá lo que quiere ser cuando sea mayor. ¿Quién soy yo ya para colocarle a mi hijo una etiqueta que a lo mejor él no quiere ser? Y claro, tú leías esto y dices, pobre niña. Claro, te dan ganas de coger a Emily y decirle, Emily, así como con una loncha bacon grande, darle así, ¡paf, paf! ¿No? ¿Qué te ha pasado? Que tu hijo va a nacer con algo. Y es que, nada, tienes ahí un pene hermoso, pero hijo mío, tú no eres un hombre. Ya decidirás tú lo que eres. Bueno, es que le destrozas porque es el propio niño el que va a querer ser algo, ¿no? Los niños son los que activamente buscan, ¿no? Y se fijan en aquellos comportamientos estereotípicamente masculinos o femeninos para adoptarlos, ¿no? Que además muchas veces también son coherentes con su propia biología, ¿no? El juego, os decía antes, se convierte en un elemento esencial de aprendizaje, ¿no? El niño aprende a ser hombre o mujer a través del juego, ¿no? Las mujeres de esta sala, contadme vosotras, ¿a qué jugabais cuando erais pequeñitas? Contadme, ¿a qué jugabais? ¿A qué, perdón? A las Barbies. Muy bien, a las Barbies, muy bien. ¿A qué más jugabais? Con los nenucos. Con los nenucos, a los bebés. Tenemos Barbies y bebés. Bien, ¿qué más? A ser mamás. A ser mamás, que era divertidísimo. Mamás y papás, toca ser papá. Joder, qué rollo. No, pues sí, venga, va. A ser mamás. ¿A qué más jugabais de pequeñas? A representar a personajes de películas, sobre todo de Disney, ¿verdad? Las princesas, lo tal, Mulan. ¿A qué jugabas tú? A cocinitas, ¿te acuerdas? Con esos pimientos de plástico que eran fantásticos, las patatas fritas, los huevos fritos allí. A cocinitas. ¿A qué más jugabais? Los puzzles también. A los puzzles. A la comba. Qué divertido la comba, porque además la comba femenina había variantes. Era la comba, la goma, y cuando no había ni comba ni goma eran las palmitas, ¿os acordáis? Y entonces había una canción y una coreografía. ¿Sí? ¿Os parece que cantemos juntos? Yo empiezo y seguir vosotras. A ver si me seguís, mirad. En la calle ha habido dodo, una vie, mató un gato con la punta del pobre vieja, pobre gato. Bueno, me sé más, ¿queréis que hagamos más? Tengo 2 hijas, a ver qué voy a contar. O sea, es que estabais un poco dormidos, ya estaba en el punto de... Bueno. Y eso lo hacías o con la comba, o con la goma, o con las manos. Pero tú entrabas y era... Entonces saltabas 5 veces con el y luego ya salías y entraba otra, ¿no? Y entonces la idea no era que nadie ganara a nadie, era que todas consiguiéramos hacer esto, o lo de la goma, o lo de las manitas, tal y cual, pam, pam. Bien, en estos juegos, evidentemente, lo que nos encontramos es juegos donde se trabajan las emociones. Claro, si tú estás trabajando con Barbie, Barbie se enfada con Kent. Claro, es que Kent ha llegado tarde, es que siempre llega tarde. Y encima me trae este coche descapotable con el frío que hace. ¿A ti cómo se te ocurre esto, Kent? ¿No? Juegas a las mamás y a las papás y al final, o jugabais, ¿no jugabais a dar clase? Sí. A mí mis hijas me echaban todos los días de clase. No sé cómo lo hacía. Papá, fuera, digo, pues si me he hecho nada. Bueno, pues muchas sois profesoras porque queréis jugar a esto de mayor, ¿verdad? Bien, bueno. Todos estos juegos se promueve la comunicación, se promueve la cooperación, se promueve el afecto, y la niña va educando todas esas cosas a través del juego. Porque los hombres que estáis en esta sala, ¿a qué jugabais de pequeños los hombres que estáis en esta sala? Al fútbol, hacer cabañas, construcción, hay que construir algo que sostenga esto. ¿A qué más jugabais de pequeños? A la guerra, a las chapas y a las canicas. Eso ya se ha perdido, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien.
Ahí la Vuelta Ciclista, ¿te acuerdas? Tenías allá a Mariano Lejarreta, a Álvaro Pino, somos de la misma generación, tenemos más de 30 años, ¿bien? ¿A qué más jugaban los hombres de esta sala? Nos rompían las muñecas. Te rompían las muñecas, era un juego divertidísimo. Necesitábamos pelotas, no teníamos, la cabeza de una muñeca era maravillosa. ¿A qué más jugaban los hombres de esta sala? ¿A qué? Hermano jugaba a ser superhéroe. Pues claro. Curioso, porque he preguntado a qué jugaban los hombres de esta sala, me han contestado 3 hombres y 2 mujeres. Claro, es que esto también es propio. Los hombres estábamos callados ahí cuando las mujeres, y cuando tocan los hombres, y a las mujeres no, y mi hermano y no sé qué, y mi marido jugaba no sé cuántos, y bueno, en fin, venga. En estos juegos, ¿qué hay en estos juegos? Tú juegas al fútbol, juegas a la chapa, juegas a las canicas. ¿Cuál es el objetivo? Ganar. No hay relación. No la hay. O sea, o ganas o pierdes, no hay emociones de por medio. O te ganas, o te alegras porque ganas, o te frustras porque pierdes. Hay un objetivo siempre en estos juegos. Siempre hay un objetivo. ¿Vale? A los polis y a los cacos, a no sé qué. Incluso cuando jugamos con muñecos, con los Hyperman, es siempre un objetivo. Tenemos que ganar, conquistar, ¿no? Yo tenía soldaditos de estos y al final lo que hacía es que tenía los soldaditos puestos, montaba el batallón y luego le arrancaba la cabeza a una muñeca a mi hermana y jugaba a los bolos, a ver cuántos tiraba. De hecho, a veces cuando ponemos a niños, por ejemplo, o a niñas, da igual, a jugar a juegos de niñas, o sea, un niño, está jugando a la comba a las niñas. Entonces el niño entra a jugar a la comba. Y entonces va saltando, pum, 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 y dice, sal, y dice, no, espérate, 12, 13, 14, voy a batir el récord de España. O sea, dice, no, que esto es con una canción, quita 26, 27, 28, que salga ya, que no. Hasta que no se tropieza, no sale. Pon a un niño a jugar a tomar el té. Y el niño está allí, y al rato te dice, oye, a ver quién gana. Que es que llevo ya 16 tazas y me está haciendo pis. O sea, no puedo beber ya más. ¿De qué va esto, no? Esto también, si os fijáis, es coherente con lo que hablábamos antes de la teoría genética, porque el nivel de actividad motora de un niño y una niña es distinto. Una niña puede estar un buen rato sentada jugando sin hacer nada. Los que trabajáis en educación y trabajáis en educación infantil, veréis que los niños de 3 años necesitan actividad motora. Es complicado que un niño pueda estar sentado durante media hora jugando a un juego. Los que tenéis sobrinitos pequeños o hijos pequeños lo sabéis. El niño está saltando por los sofás. Su nivel de actividad motora es mucho más grande. Mientras que las niñas pueden estar más concentradas, pueden estar más centradas, más asentadas. ¿Bien? Entonces es el niño el que activamente va buscando aquello que le identifica como hombre y como mujer. Y se fija en los hombres y se fija en las mujeres, ¿no? Porque una cosa que luego tocaremos, ¿no?, es que el niño es hombre, entre otras cosas, porque no es mujer. Necesita la otra figura. Y la mujer es mujer porque no es hombre, no solo porque es mujer. Establecemos nuestra identidad por identificación, pero también por oposición. Y es el niño el que activamente, generalmente a través del juego, va haciendo estas cosas. Esto no quiere decir que todos los niños, todas las niñas sean iguales, porque vamos a ver luego una cosa que tiene que ver con la idea de que ciertamente no todos somos iguales. Y no todos los niños juegan al fútbol. Y no todas las niñas juegan con muñecas. Y hay niñas que, siendo muy niñas y siendo muy mujeres, les encanta el fútbol. Y son unas porteras maravillosas, y les encanta el rugby. Y hay niños que, siendo muy hombres, que siendo muy varones, les encanta jugar a las cocinitas, les encanta MasterChef, y les encanta lo estético, y les encanta hablar. Y no por eso dejan de ser hombres. Entonces, qué importante es que seamos capaces, ¿no?, de comprender que todas estas teorías están unidas. Y evidentemente hay una condición, que es mi condición biológica. Soy hombre, estoy conformado como un hombre, en todo lo que significa mi masculinidad, ¿no? Y esto también se educa, parto de una realidad biológica, anatómica, ¿no?, que condiciona mi manera de interpretar la realidad, de ver la realidad, que también se educa, la interacción entre biología
y educación es muy importante. Es muy importante. Están íntimamente relacionados y aprendemos a ser hombres o mujeres a través de muchas variables y de muchos procesos educativos. Esto genera que haya diferencias que más o menos responden a esto. O sea, valoramos, por ejemplo, imaginaros, el nivel de comunicación. Y pasamos un test de habilidades comunicativas a hombres y a mujeres, probablemente nos encontraremos con estas diferencias. Habrá una curva de Gauss, la población se distribuirá de manera normal en esta curva, y las mujeres en general serán más comunicativas que los hombres. Pero evidentemente vamos a encontrar en esta distribución normal hombres, representados en azul, por aquello de estereotipos, ¿bien? Hombres que serán tremendamente más comunicativos que muchísimas mujeres. Claro. Y esto no hace que no sea hombre, es que es muy comunicativo, es un hombre muy comunicativo, que tiene una riqueza lingüística que no tienen muchas mujeres y que necesita hablar muchas veces. Y encontraremos mujeres que serán muy poco comunicativas, menos comunicativas que muchos hombres. Y esto nos vale para cualquier diferencia, porque las mujeres tendéis a ser más empáticas. Y encontramos una razón biológica y anatómica para que seáis más empáticas. Y es que tenéis mayores niveles de oxitocina, que es una de las hormonas relacionadas con la empatía. Y también tenéis determinadas estructuras cerebrales que os ayudan a captar mejor las emociones de los demás. La mujer en ese sentido se dice que es más intuitiva. Es verdad. Tenéis más capacidad de leer el lenguaje no verbal de la que tenemos nosotros. Nosotros leemos bien los desmarques. Vamos a hacer un centro allí porque hemos entrenado en eso. Leemos bien el espacio, pero no leemos bien las emociones. Nos cuesta más. Y hay estructuras, como os digo, neuroanatómicas que responden a esto. Yo recuerdo una vez, estábamos en una boda y estábamos mi padre, mi madre y yo, y vino una tía mía a hablar con nosotros. Oye, pues estuve hablando con mi tía Encarna, papá, no sé, jajaja, jiji, pim, pim, y al rato mi tía se va y le dice mi madre a mi padre: oye, ¿has hablado con tu hermana por si le pasa algo? Mi padre hablaba con su hermana todas las semanas, ¿no? No, mi hermana está bien. Y mi madre: no, tu hermana no está bien. Y mi padre y yo nos mirábamos diciendo: ¿qué dice mamá? Pero si hemos estado todos delante, hemos visto lo mismo, no puede pasar. Y mi madre insistió: oye, pregúntale a tu hermana si le pasa algo. Y mi padre, que era un hombre muy obediente, sí, por el bien de nuestra familia, nos ha ido muy bien, efectivamente fue a hablar con mi tía. Y efectivamente a mi tía le pasaba algo. De verdad que mi madre fue capaz de leer algo que nosotros no fuimos capaces de leer. Y probablemente tenga que ver con esas estructuras cerebrales y también con un entrenamiento. Ambas cosas son fundamentales. Pero que las mujeres podáis ser más empáticas que los hombres no hace que no pueda haber hombres mucho más empáticos que muchas mujeres, porque la empatía también se educa. Hay una disposición biológica, anatómica, genética hacia ello que luego es educable. ¿Bien? Es verdad que muchas veces el proceso educativo lo que ha hecho ha sido magnificar estas diferencias. Claro, si anatómicamente, ¿no?, la mujer, por la mayor cantidad de oxitocina que tiene en su cerebro, ¿no?, y por estas estructuras cerebrales es más empática, y además en el proceso educativo yo voy reforzando en ella y educando en ella la empatía, y por contra al hombre le digo que esto de ser empático es algo que no es que no esté muy bien, pero no te sirve para nada, no te sirve aquí, tenemos que hacer las cosas. Y tenemos que sacar este proyecto adelante. ¿Y cómo se sientan los demás? Pues chicos, está bien o no, pero da igual, es irrelevante para que tú y yo hagamos esto. Bien, hay que sacar esta historia, hay que hacer este trabajo, hay que hacer tal y cual. ¿Qué más da? Pues efectivamente, el proceso educativo ha hecho que en muchas ocasiones, ¿no?, estas diferencias sean muy maximizadas. Y probablemente, con toda seguridad, en el entorno social y cultural en el que estamos ahora, pues efectivamente habrá que educar de una manera distinta. Yo como hombre, y además es así, no soy una persona especialmente emotiva o especialmente empática. Tengo mi puntito, ¿vale? Pero claro, he tenido que trabajar mucho mi empatía y mi capacidad comunicativa, especialmente en sentimientos. ¿Para qué? Para querer bien a mi mujer, para querer bien a mis hijos y para hacer bien mi trabajo. Soy psicólogo. Si no tengo empatía, imagínate, viene alguien a contarme sus problemas y yo... A mí no me cuentes tus mierdas, tío, que no, o sea, tú lo que tienes que hacer es, pues evidentemente, pues claro que educativamente, yo he tenido que aprender a expresar, a ser empático y a expresar emociones. Yo como adolescente era un trocho emocional.
¿eh? No se nos educa a los hombres, en general, en nuestros juegos y lo que hacemos, para tener emociones. Un hombre español, tiene 6 emociones. Solo 6 emociones. Tiene 3 buenas y 3 malas. Ya veréis, mira. Cuando un hombre español está bien, ¿cómo está? Bien, muy bien, has pillado la primera. De las más listas. Cuando un hombre español está muy bien, ¿cómo está? Muy bien, si es que eres muy lista, si es que lo tengo clarísimo. Bien, ya tenemos 2. Bien, muy bien. Y cuando ya un hombre español está que se sale, ¿cómo está? No, esto no, ahí no. Cuando se sale, ¿cómo? Está ya, aquí cambiamos. Podéis decir tacos. Porque además es que es real. Venga, dilo. De puta madre. Muy bien. En este sentido, el adjetivo sustantivo puta está en el extremo de la experiencia emocional masculina. Vais a ver, ¿no? Porque es bien, muy bien, de puta madre, y ya. Un hombre español está mal. Cuando está mal, ¿cómo está? Mal. Lo habéis pillado todos a la primera. Cuando está muy mal, ¿cómo está? Muy mal, o jodido, no vale, ¿bien? Y cuando ya no puede más, ¿cómo está? De puta pena. Y esto es lo que nos han dicho. Claro, cuando tú estás mal, tú puedes estar mal, así a grosso modo, porque estás triste, porque tienes miedo o porque estás enfadado. O te da asco algo o tienes vergüenza, me da igual. Y dentro de tener miedo, hay 20.000 maneras de tener miedo, dentro de estar enfadado hay 20.000 formas de estar enfadado, y dentro de estar triste hay 1000 formas de estar triste, ¿no? Paco, ¿cómo estás? Mal. Mal, muy bien, Paco. Pero Paco, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Estás enfadado? ¿O estás triste? No sé, tío, estoy mal. No, pero a ver, mal, ¿estás triste, enfadado, con miedo? Coño, pues ya estoy muy mal, ya estoy jodido porque me estoy agobiando encima. O sea, pues estoy mal, yo qué sé. Esto, que os lo cuento así muy cómicamente, es una experiencia muy cotidiana en terapia con mis pacientes masculinos. Que son incapaces de identificar su mundo emocional, porque nunca jugaron con él. Porque nunca les educaron en, oye, tienes miedo. Porque además es que como hombres, en muchas ocasiones, ¿verdad? Se nos ha castrado emocionalmente. ¿Un hombre español tiene miedo? Jamás. Los franceses sí. Bueno, un francés aquí, esto es bien, ¿no? O sea, no tenemos miedo, o sea, esto es de cobardes, no me fastidies. ¿Y un hombre español se pone triste? No. Jamás. Entonces, ¿qué nos queda? Si no podemos estar tristes y podemos tener miedo, ¿qué es lo que nos queda? El cabreo. Que es muy español. ¿A que sí? Claro, resulta que mi proceso educativo probablemente me ha impedido hacer esto, porque cuando era pequeño y tenía miedo me decían, no seas nenaza. Claro. Y cuando estaba triste me decían que no hay que estar triste porque la tristeza es la puerta por la que entra el demonio. Hijo mío, no puedes estar triste, tú tienes que alegrarte y la vida es muy buena, mírate lo que tienes. Bueno, pues vale, pues fenomenal. Yo estaba triste porque mi amigo no me había elegido para jugar al fútbol y me ha cogido el último, cosa normal en un niño de 6 años, está triste porque su amigo no le ha elegido el primero en su equipo, y yo le digo que esa tristeza no puede ser, no debe ser, que no es para tanto. Ya mañana te elige. Pero has metido gol, ¿no? Ya, pero... Bien, y con las mujeres lo mismo, ¿no? Es verdad que todas estas cosas, pues es verdad que tenemos que cambiarlas, ¿no? Tenemos que permitir que los hombres podamos explorar nuestro mundo emocional, podamos ser más empáticos, que las mujeres efectivamente podáis ser pues, mucho más operativas, no os dejéis atrapar tanto por vuestro mundo emocional, seáis más lineales a veces en vuestro pensamiento, no tan circulares, lo que queráis, ¿no? Tenemos que hacer esto, pero hay una base para esto. ¿Bien? Bueno, dicho lo cual... es lo que os decía, hay unas características, digamos, arquetípicas masculinas que podemos educar, pero podemos educar en consonancia con lo que el hombre es. O sea, los hombres somos fuertes, hay fuerza y fortaleza y estamos destinados a la acción, ¿vale? Está muy bien, hacemos esto, pero ¿cómo educamos esto? Pues que nuestra fuerza no se convierta en violencia. Hay que educar para que la fuerza no sea violencia, que la fortaleza también implique un desarrollo afectivo. No eres más fuerte por hacer las cosas tú solo. También cuando pides ayuda, también cuando te relacionas con los demás, también cuando trabajas en equipo, también cuando te abres emocionalmente a los demás, eres fuerte. La fortaleza no es la autonomía, la independencia y la no necesidad del otro. Hay que educar esto, lo relacional en el marco de la fortaleza. Y es verdad que estamos orientados a la acción, pero también tenemos que ser educados en la quietud relacional. Yo cuando jugaba con mis hijos,
Mis juegos eran siempre juegos. O sea, juegos de... Jugamos al caballito, os ponéis encima, os tiro para arriba, jugamos a no sé qué, os lanzo. Y jugaba eso con mis hijos y con mis hijas. Y mi mujer me decía, ¿puedes jugar con tus hijas o con tus hijos a estar tranquilo, sentado, haciendo algo? Digo, ostras, es verdad. Mi manera de jugar es siempre un juego de acción, de peligro. De que experimenten cosas, de que vuelen por los aires. Entonces es verdad que yo tengo que experimentar que también yo tengo que ser capaz de estar sentado, jugando, hablando y relacionándome con mis hijos. Pasa lo mismo con la feminidad, que está caracterizada por la preocupación por el otro, por la emotividad y por el poder de la relación. Está fenomenal, pero esa preocupación también tiene que ser acompañada de un sosiego y calma. No puedes estar todo el tiempo preocupado. No puedes estar todo el tiempo pensando en lo que puede pasar o mirando lo que no funciona, ¿no? La emotividad también tiene que ver con el equilibrio y el control. O sea, que es verdad que la emotividad no implica una pérdida, un descentrarse de uno mismo. Que muchas veces es verdad que os veis superadas a veces por un mundo emocional. Y por último, la relación también tiene que estar vinculada con la operatividad. Hay que hacer cosas. Todo esto es educable, pero partimos de una realidad, ¿no? Y es verdad que el niño va a necesitar siempre ambos modelos. Porque hay un riesgo, ¿no? Un riesgo muy grande, quizá María nos hable luego de esto, y es que en muchas ocasiones, como no se puede prescindir de la figura del padre, lo que se pretende con mucha frecuencia es que el padre sea una madre dos. Esto ha pasado, esto pasa. A mí me ha pasado en mi matrimonio. Mi mujer ha querido en ocasiones que yo ejerciera mi autoridad como padre como la ejerce ella. Y claro, no funcionamos así. Gracias a Dios, yo no soy mi mujer y mi mujer no soy yo. Yo ejerzo mi autoridad de una manera distinta. Distinta. Y no es como lo haces tú. Entonces, en ese sentido, el niño tiene que tener esa figura masculina y femenina. Se ha visto que en estas familias monoparentales, donde de repente hay una separación, hay un divorcio, hay un fallecimiento, y el padre se queda solo, la madre se queda solo, los niños tienen la capacidad de crecer más sanamente cuando introducimos figuras masculinas o femeninas que, aunque no sean el padre o la madre, sí que son referentes. Es decir, me he quedado viuda, ¿vale? O me he separado, mi marido me ha abandonado, pero ha estado muy presente mi hermano, su tío, su abuelo. Ha tenido un profesor, unos tutores, unos mentores que le han acompañado, ¿no? En familia siempre ha habido, a pesar de que mi marido se fuera, a pesar de que mi esposo se fuera, una figura que ha sido capaz de compensar esto. Porque el niño necesita esa figura masculina o femenina. Porque también los padres infundimos en el hijo, ¿no?, nuestra propia identidad. Somos un referente para ellos, ¿no? Los niños necesitan, cuando miran hacia su futuro, tener esperanza, ¿no? Esto es muy bonito. Los niños, cuando un niño le pide a su padre que juegue con él o a su madre que juegue con él, no solo se lo está pidiendo porque se aburre, sino porque el niño quiere saber si su padre disfruta todavía de la vida. El niño mira el futuro con incertidumbre. ¿Qué va a ser de mí? ¿Merece la pena la vida? Y cuando de repente un padre se tira con él al suelo a hacer un puzzle, a jugar al fútbol, a ponerse de alumno en una clase o a jugar con Barbie y con Ken, el niño intuitivamente descubre que mi padre sigue disfrutando de la vida 40 años después. 40 años después. La vida sigue mereciendo la pena porque a mi padre le veo reírse, porque a mi madre la veo disfrutar, porque veo en ellos que hay una vida plena. Bueno, el caso es que, como os decía antes, el niño establece su propia identidad por identificación y por contraposición. Por eso la complementariedad es muy necesaria. Y un niño necesita una figura masculina, una figura femenina para poder generar su propia identidad. Esto ya en el inicio de la psicología moderna, a través de Freud lo tenía muy claro. Luego se le iba a la cabeza con otras cosas, pero aquí estuvo muy acertado. Bueno, a Freud se le iba la cabeza con todo, la verdad que no. Sí, pero bueno, el mito de Edipo lo conocéis, ¿no? Aquí es donde se va. Él decía, pues el niño desea a su madre, aquí se le iba la cabeza, ¿no? Y entonces quiere poseer a su madre, pero vive a su padre como una amenaza. Porque sabe que si él posee a su padre se va a enfadar y le va a castrar. Estaba un poquito así el Freud, pero bueno.
Y entonces el niño que descubre que tiene miedo a la castración de su padre, descubre que lo único que puede hacer es convertirse en alguien parecido a su padre para el día de mañana poder tener una mujer como su padre y poder poseerla. Bueno, si quitamos toda esta chorrada de la posesión, bueno, chorrada, en fin, del deseo, nos encontramos que el niño descubre que quiere ser como su padre, que quiere desarrollar su masculinidad en función de lo que su padre es. Si se siente querido por su padre y tiene un vínculo fuerte, bueno, sano con su padre, él querrá desarrollarse como hombre como es su padre. Por eso aquellos hijos que no tienen un vínculo con su padre, porque el padre no está presente, o su padre es una persona con la que es difícil identificarse, porque su padre es un tipo agresivo, porque es un tipo manipulativo, porque es un tipo emocionalmente muy distante o muy desvalorativo, tienen dificultades en la adquisición de su propia identidad de género. Con más frecuencia. Claro, yo no sé si me quiero convertir en hombre, porque si ser hombre, ser como mi padre, y mi padre es un desgraciado, pues lo mismo, ¿sabes? No sé si me mola el plan. O me encuentro una madre que está desvalorizando a los hombres todo el tiempo. Tenía un caso recientemente de esto. Una persona con dificultades en todo su orientación del deseo, identidad sexual, que tenía una madre que se separó de su padre. El padre debía ser un golfo de mucho cuidado, pero la madre constantemente le hablaba de lo malvados que eran los hombres. Los hombres son todos muy malos. Los hombres son, tu padre me abandonó, me dejó por la otra, y luego fíjate, tu tío, el hermano de tu padre también hizo lo mismo, y cada vez que salía en televisión algo de que un hombre se hablaba con alguien, la madre despotricaba. Este niño necesitaba muchísimo el afecto de su madre, porque solo la tenía ella. Era una niña más así como sensible, ¿no? Necesitaba mucho que su madre le quisiera. Y el niño en su infancia empezó a pensar, claro, si yo me desarrollo como hombre y empiezo a comportarme como un hombre, mi madre va a dejar de quererme. Así que me voy a desarrollar más, voy a asumir más roles más típicamente femeninos, porque así mi madre me va a querer. Si yo, que soy hombre, me convierto en hombre, mi madre deja de quererme porque todos los hombres son unos guarros. Claro, qué difícil ha sido para este hombre tener una figura masculina de referencia buena y valiosa sobre la que apoyarse. Y una figura femenina que admirara a los hombres. Si las mujeres no admiráis a los hombres, si los hombres no admiramos a las mujeres, es muy complicado para los niños poder desarrollarse en plenitud. Si yo como hombre desvalorizo a las mujeres, las desvalorizo, las utilizo, las trato mal, las pienso inferiores, mi hija va a querer desarrollarse plenamente como mujer. Mi hija necesita mi afecto y mi amor. Y si yo le hago sentir o le transmito que todas las mujeres son un poco así, por eso es muy importante recuperar esto, que a las mujeres os encanten los hombres. De verdad, ¿todos me entendéis por dónde voy? No salgáis aquí diciendo, ha dicho el ponente, mamá, que me tengo que liar con muchos tíos. No, no he dicho eso. No, os tienen que encantar los hombres, ¿no? Y a nosotros hombres nos tienen que fascinar las mujeres, tenemos que admirarlas profundamente. Cuando somos capaces de transmitir lo que somos, pero también transmitir la admiración por la mujer, por la esposa, por el padre, nuestros hijos crecen con esa idea de que yo me puedo desarrollar plenamente como hombre, me puedo desarrollar plenamente como mujer, porque lo que significa ser hombre o mujer es bueno y es deseado y amado y valorado por el otro. ¿Bien? En fin, el padre en ese sentido significa una cosa muy bonita para los hijos, ¿no? Es el libertador de la madre y de los propios hijos. Fijaros, la madre, en general, con sus hijos, por su propia configuración, tiende a protegerlos. Cuando una madre tiene en sus brazos a un niño de 11 meses, de 10 meses, ¿cómo le tiene en sus brazos? A ver, ¿cómo le tiene a su hijo? Ay, le tiene así, ¿verdad? Ay, mi niño, tal, no sé qué, pam, pam, no sé qué. Cuando un padre tiene en sus brazos a un niño de 11 meses, de 10 meses, ¿cómo lo tiene? Así a rato, porque la madre está como... y la madre está ahí como... ¡Te va a caer, José Luis! Está como muerta. Claro, ella protege, el padre estimula. El niño de repente tiene ahí 2 años, ve un árbol al que se puede subir, porque además de como otros niños se suben, ¿y qué dice la madre? No te subas, o si le permite, va a estar muy pendiente, no, pero por ahí tal, no. Y el padre, ¿qué le dice? ¡Por esa rama! Ahí no, que te cae el zoquete, sube por ahí, hombre, que no ves que esa rama tal, sujétate fuerte, venga, un poquito más arriba, pero no mucho más, venga, así que lleva el récord, ¿no? El padre liberta, ¿no? La madre protege todo el tiempo, ¿no? Y está bien, y tiene que ser así, pero el padre en ese sentido es una persona que lanza a los hijos, ¿no? A tener estímulos, los lanza, ¿no? No tiene tanto miedo.
¿no? Es verdad que puedes encontrarte, claro que te lo puedes encontrar, una madre que enseña a su hijo a montar en bicicleta. Claro que las hay. Pero con más frecuencia, ¿a quién nos encontramos que es el que enseña a su hijo a montar en bicicleta? ¿Por qué? Porque el niño cuando monta en bicicleta le quita los rodines, ¿qué le pasa al niño? Que se cae. Que se cae, que se puede hacer daño. Y para el padre esto quizá no sea tan importante, porque tiene que aprender. Pero la madre, imaginaros, ¿no? La madre detrás del niño con la bicicleta, igual lo pasa un poco, pero es un libertador, está bien estas dos cosas, ¿no? Porque el padre limita la omnipotencia de los hijos, porque pone límites, ¿no? Tengo muchas discusiones no, pero en terapia últimamente se ha puesto muy de moda esto del colecho y de la lactancia a demanda, ¿no? Cada vez que el niño tenga hambre, le doy el pecho y luego dormimos en la cama y estamos ahí todos juntos hasta que el niño cumple 23 años prácticamente. No, bueno, es coña, obviamente 23 años, pero vamos que hay niños de 3 o 4 años, de repente un niño de 6 años llegó a su madre 6 años y se fue a su pecho y su madre así le dio lo vi, dije, macho. Claro, pues el padre generalmente limita un poco todas estas cosas. O sea, que viene, o sea, cuando el niño está recién nacido tal y cual está bien, o sea, vamos a darle el pecho cuando el niño quiera, que efectivamente, pero hay un punto en el que vamos a tener tomas y el niño hay un momento en el que tiene que tener su propia autonomía. Y tiene que tener su cuna y tiene que tener probablemente su habitación. Y tiene que dormir solo y no pasa nada porque un niño con 5 meses, con 6 meses, con 20 meses duerma solo en su habitación. Esto cada uno lo ve con sus hijos y lo que trae, depende de lo que tenga, o sea que no, esto no es... Pero claro, cuando de repente dices, macho, estamos en colecho, llevamos 2 años con el niño aquí metido en la cama, el marido pues al final dice, sí, no, estoy encantado. ¿Estás encantado? ¿De verdad estás encantado? ¿En serio? ¿Has entrado también en este discurso? Porque esto evidentemente rompe una cosa que es esencial, que es el vínculo exclusivo y único y privado del esposo y la esposa, ¿no? Entonces, el padre es esencial en la identidad sexual de los hijos y transmite modelos sanos de masculinidad. Os lo contará María probablemente luego, ¿no? Pero cuando un niño varón no tiene padre y quiere convertirse en varón, lo que suele hacer con cierta frecuencia es coger los arquetipos típicos masculinos que los ven sus compañeros adolescentes y llevarlos a su máximo extremo. Y sucede con frecuencia que los hijos de familias donde no hay padres varones son más agresivos y sexualmente están disparados, mal disparados. Porque lo que hacen es coger 2 de los atributos aparentemente masculinos, que es la fortaleza y que es la sexualidad, y los convierten en un todo. Yo soy tanto más hombre cuantas más tías pasen por mi cama. Y soy tanto más hombre cuanto más capaz sea de imponer mi voluntad frente a los demás. Porque no han tenido un modelo masculino que les haya enseñado que la fortaleza no es eso y que la sexualidad está ordenada al afecto y a la unión. Es eso lo que no han experimentado. Cuando tienes un padre que ama a su madre, el niño experimenta esa fortaleza como límite que el padre le pone, pero nunca retirando el afecto. Mira, te vas a tu habitación, esto no se hace, hay un límite, pero no hay retirada de afecto. Y por otra parte, el niño es testigo de una sexualidad a través de besos y de caricias que está ordenada a la expresión de afecto. ¿Bien? Bueno, dicho esto, y ya voy terminando, ¿no? La figura del padre es esencial. Es esencial, no se puede prescindir de ella. Y nacemos como hombres, nos desarrollamos como hombres, y voy a terminar con esto, ¿no? Y llevamos la plenitud de nuestra existencia como hombres en la paternidad, que decía al principio. La familia nos propone un camino de vida que es precioso, El primer momento es, la primera propuesta, esto es como la carrera universitaria, tiene 4 cursos, ¿vale? Aunque más bien el último sería el doctorado, pero bueno. Lo primero es ser hijos. Aprendemos a ser hijos. Ser hijos es un aprendizaje esencial para todo individuo. Ser hijo significa aprender a confiar en que el mundo es un buen lugar. Aprender a confiar en tus padres y por lo tanto aprender a obedecer. Y aprender a ser hijos significa aprender a ser agradecido. Porque eres consciente de que a ti se te ha dado la vida, se te ha dado de merendar, se te ha dado
una casa, se te han dado muchas cosas. Y un niño mira a su madre con agradecimiento. Esto pasa muchas veces cuando de repente una madre pone a un bebé al pecho, ¿no? Y tiene el niño ahí 3 meses, ¿no? El niño que estaba llorando porque tenía hambre, cuando agarra el pecho de la madre con mucha frecuencia, abre los ojos y mira a la madre como diciendo, gracias, ¿sabes? O sea, como, qué bueno, o sea, qué bien, yo estaba pasándolo mal y tú haces esto. Cuando un niño está fatal porque se ha hecho caca y está escocido, ¿no? Y llega su padre, ¿no? Y le quita el pañal, le limpia con la toallita, le pone cremita, le hace una pedorreta, y el niño de repente que estaba fatal, escocido, empieza a mirar al padre como, ¡qué bien! O sea, gracias, me has limpiado. O sea, ¡qué bien! Mira, de regalo te hago este pis. ¡Ay, coño! Vale, muy bien, ¿no? Es una parte fundamental. La confianza, la obediencia y el agradecimiento. Primer curso de la carrera de la familia. Segundo curso, ser hermano. Allí aparece más gente. O había más gente antes, o van apareciendo. Y ser hermano es aprender a aceptar, a querer a aquel que no es como tú. Que es distinto. Que tiene que ver mucho con la empatía, con la colaboración, con el juego. En la medida en que todos somos hermanos, todos somos iguales. De ahí la fraternidad, de ahí la hermandad. Todos somos hijos de un mismo Dios, todos somos hermanos. ¿No? Es una parte bonita que se aprende en la familia. Por eso las familias donde no hay hermanos, son complicadas, ¿eh? O sea, probablemente algunos seréis hijo único y si sois conscientes lo vais a vivir y diréis, joder, pues qué bien mis padres, pero es verdad que eché de menos a hermanos, bueno, tuvo un montón de primos, amigos, bueno, bien, pero es fundamental tener esta relación con otros que además no son como tú. Con tus hermanos no siempre te llevas bien, pero les quieres. Y mi hermano es un medio imbécil, pero chico, ya está, ¿no? Y con los años unas cosas se van arreglando. Sí, verdad. Yo con mi hermana me llevaba fatal, o sea, yo con mi hermana, no fatal, pero es que era muy pedorra, o sea, era como muy... Y ahora nos llevamos que te mueres, o sea, es que es así, y mis hijos ha habido épocas que no se soportaban y ahora están fenomenal. Hay todavía alguna cosita, pero ya está, si es que es normal, porque no es como yo. Entonces me fastidia, y en ese fastidiarme tengo que aprender a quererle, y eso es precioso, porque el resto de la humanidad es igual, ¿no? El tercer curso sería el ser esposos, ¿no? Cuando de repente ya consagras tu vida a hacer que otro sea feliz. Esto es muy bonito, ¿eh? Yo no me caso para ser feliz yo, esto no funciona así. Me caso porque he descubierto que encuentro mi vocación en hacerte feliz a ti. He ido descubriendo a través del noviazgo que yo encuentro mi sitio en el mundo cuando procuro que tú seas feliz. Y eso da sentido a mi vida. Es un eje fundamental. Soy feliz, me lo paso muy bien también, eso está ahí, pero lo esencial es que yo tengo que aprender a amar a alguien que no es como yo, pero de una manera exclusiva, donde pongo toda mi vida al servicio de otro. Esto es complicado, ¿eh? Aquí suspende mucha gente. Este curso repite más de la mitad de la gente, de la población española. Más del 65, creo que 65% de las parejas que se casan, se separan o divorcian. O sea que mal vamos. Aquí, desde luego, macho, hay gente que no está pasando este curso. Y aún así, como estamos en este sistema educativo que es la LOCSE, tú puedes pasar, quiero decirte que ya está. O sea, tú puedes ser un esposo desastroso, pero puedes ser padre, ¿eh? Esto ya es, cuando ya dejo muchas asignaturas suspensas, ya claro. El final de todo el proceso, ¿no? Es este ser padres, donde mi ser hombre, mi ser mujer adquiere su plenitud. Porque el ser padres es el amor, digamos, más pleno que existe. Se sostiene en un amor de esposo, ¿eh? No quiero decir que... Uy, ¿qué ha pasado? He tocado y esto ha ido para acá. Pero ser padre, porque tú a tu mujer la quieres, a tu marido le quieres independientemente de que él te vaya a querer o no te vaya a querer, porque tú lo has decidido, pero te quiere. O sea, que te tiene que haber una mínima reciprocidad. Mi mujer me da alegrías, me quiere, o sea, que siempre te llevas algo, ¿no? Pero en la paternidad, macho, ahí tú quieres a fondo perdido. O sea, no haces nada para que el otro te dé. No esperas nada del otro, hombre. Todos tenemos esperanzas y expectativas, pero es un amor que tú lo das allá a las puertas. Si me tengo que levantar porque tiene gastroenteritis toda la noche, cambiarte las sábanas 2 veces, ir al médico a las 3 de la mañana y hacer esto durante meses de mi vida, los que sois padres aquí lo sabéis. O sea, ha habido épocas de vuestra vida que vuestro hogar ha sido Auschwitz, Vietnam. O sea, que privación de sueño, vómitos por encima. Y dice, bueno, ¿y qué? Pues era lo que tenía que hacer. Porque uno ya en la paternidad experimenta claramente esto. Y es que yo ya no importo, importan mis hijos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por el otro. La paternidad es el culmen, ¿no?, del desarrollo del hombre y de la mujer, porque configura el corazón del hombre y la mujer con el corazón de Dios Padre, que es Padre. Y que ama al otro independientemente de lo que el otro haga. Y no voy a dejar de quererte, hagas lo que hagas.
¿eh? Esto está guay, también os digo que mucha gente suspende, ¿eh? Entonces fijaros, ¿no? La paternidad es el culmen de la experiencia del hombre y la maternidad de la mujer. Por lo tanto, no podemos prescindir de esto, porque está en nuestra propia naturaleza, está en nuestra propia biología, está en nuestra propia educación, está en todos aquellos procesos que pretenden llevar al hombre y también a la mujer a la plenitud de su experiencia, ¿no? Y la familia, por lo tanto, como escuela de amor, es el camino para el crecimiento y para el cambio. Y la familia es un hombre y una mujer que en su amor tienen hijos y desde su amor educan y aman a sus hijos. Y esto nos conduce hacia una plenitud absoluta. No podemos renunciar a ser hombres y mujeres plenos. Y no tengo mucho más que contaros. Así que muchísimas gracias. Ahora abrimos, si queréis, un turno de dudas, de preguntas, de comentarios. Y contadme.